Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, amigos y a todos los que nos siguen en este canal profético, a los discípulos, porque este es un canal profético que hace discípulos en las naciones, eh, en todas las naciones de Latinoamérica, en la parte, obviamente, de habla hispana en Estados Unidos, como es California y Florida y también desde España y desde otros lados del mundo. Estamos aquí donde el Señor nos envía a transmitir, a ser una voz profética para las naciones. En Europa estamos también con algunas personas de España conectados y con otros latinos que están en otros lugares del mundo por diferentes razones, como es mi caso, ¿no? Que el Señor me envió de acá. Desde aquí, desde el Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega, para todas las naciones, enviamos los mensajes, palabras de Dios en 3 idiomas, en noruego, en inglés y en español. Así que bueno, en español lo empecé a hacer desde que obviamente antes que yo viniera acá a esta región a establecer el centro apostólico. La verdad, cuando empezamos como ejército de avivamiento, empezamos ya a levantar este canal porque era una asignación que yo tenía para Latinoamérica. ¿Amén? Entonces le damos gloria a Dios por todo lo que ha estado haciendo en estos 5 años y saben que también por también saben que porque estamos aquí hoy día reunidos para dar la segunda parte de la palabra profética. Pero el Señor me dijo, aún habrá una tercera parte. Bueno, pero le doy las gracias al Señor y también toda la gloria a Él porque ha empezado a cumplirse ya parte de la primera parte de la palabra profética de los que estuvimos anunciando. Y es por eso que voy a completar eso con este mensaje, ¿ok? O sea, este mensaje no estaba completo, pero se completó en estos días. La verdad que en tan solo 15 días hemos visto sorprendentemente el cumplimiento de la palabra del Señor. No de todo, solamente es el inicio, pero ha sido tan sacudida estas 2 semanas que ha sido así, shock, shock tras shock. En inglés se dice el shock after shock. Bueno, para nosotros es el como salir de una impresión hacia otra impresión, algo sorprendente, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha pasado y ya vamos a contarlo, vamos a testificar, vamos a enseñar, vamos a soltar la palabra y para eso nos encomendamos al Señor. Así que oramos en el nombre de Jesús para que sea nuestro Padre Celestial siempre transmitiendo la palabra de su corazón a sus hijos y también el mensaje que nuestro Señor Jesús nos hace llegar a través de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo nos revela a Jesús y Jesús está intercediendo por nosotros ahí arriba. Así que Él está expectante de lo que vamos a hacer este año, pero por eso está queriendo advertir también a nosotros. Así que Señor, siempre me pongo delante tuyo para que seas tú hablando a través de mi boca. Espíritu Santo, te damos siempre el honor, tú eres el maestro, tú eres siempre lo primero en nuestras vidas y estamos aquí solo porque tú quieres hablar al pueblo de Dios. Amén. Y así que el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia. Amén. Así que ahora vamos a empezar y les voy a decir que hoy día, ¿se acuerdan que yo les mencioné justo en la última parte? Dije es el año del Salmo 23 y es el año de Jeremías 23. Bueno, la parte del Salmo 23 se complementa también con Jeremías 23 y lo vamos a ver hoy día. Hoy día me toca hablar principalmente de Jeremías 23, porque son las advertencias, tanto para pastores que tienen responsabilidad de rebaño, y eso no solamente es que tengas una congregación, tienes grupos de familia, cédulas, hay pastores de casas, pero también es para, obviamente, profetas y voces proféticas, líderes, para los líderes en general, es toda esta palabra, y para profetas, obviamente, atalayas, intercesores proféticos, bueno, todo aquello que es una voz profética. Para ellos es esta advertencia, ¿ok? Por eso que esto es muy extenso y yo no lo puedo dar, que esto es algo que es muy completo, ¿ok?
Entonces vamos rápidamente a la palabra de Jeremías 23. Posiciónense ahí porque vamos a hablar todo. Bueno, como les dije, es el año del Salmo 23, es el año del buen pastor. Entonces, cuando Dios va a desatar su gloria, siempre nos hace pasar por tribulaciones, por pruebas y tribulaciones, para obviamente desarrollar la esperanza, nuestra fe, nuestra paciencia, porque se va a desatar una gloria mayor. Pero esas tribulaciones ya son persecuciones, ¿no? Primero son las pruebas, luego vienen las tribulaciones, ya. Las tribulaciones son persecuciones. Ahora, quiero decir una cosa porque esto fue lo que el Señor nos confirmó, que viene una extrema persecución, pero porque se van a desatar extremas bendiciones para nuestra vida. Entonces, a veces es necesario pasar por un valle sombrío de muerte para que llegues al grado de que Dios va a aderezar mesa delante de tus angustiadores. Para que te prepare el banquete, tienes que pasar por el valle sombrío de muerte. Eso dice el Salmo 23. Así que de esto se trata. Amén. Ahora, quiero dar también una advertencia y aclarar algo. Hay gente que dice, no, pero es que me persiguen, estoy bajo persecución. Yo les voy a decir una cosa. Hay gente que atrae la persecución por sus propios errores, por su inmadurez. Eso es algo diferente. Aquí yo no voy a hablar de eso. Claro que voy a entrar a corregir, como profeta de Dios, que Dios me ha enviado, voy a entrar a corregir esa parte. Pero cuando hable de los profetas, ahorita vamos a empezar con los pastores, o porque estás haciendo algo que Dios no te ha enviado a hacer, así de simple, o porque te saliste del tiempo, también puede pasar. Entonces, siempre uno se tiene que alinear con la palabra de Dios, pero también con los tiempos, pues hay que saber esperar. Por eso estamos en este tiempo de transición, en espera. Primero Dios nos tiene que preparar, pulir. Ya nos procesó todo el año, bueno, ahora viene el que nos va a seguir puliendo y también purificando, consagrando para ya llenarte del nuevo aceite fresco y derramar el nuevo vino y luego derramar su gloria para mostrarte a las naciones. Pero todo eso tiene un proceso, tienes que aprender a discernir los tiempos, ¿ok? Entonces, volvemos a los pastores. ¿Por qué les voy a hablar primero a los pastores? Porque justo Jeremías 23 comienza hablando. Yo sé que en varias Biblias, en la Reina Valera, habla de los malos, el juicio contra los malos pastores. Y eso es verdad. Jeremías 23 habla de los malos pastores y lanza un juicio a través de la boca de Jeremías. En este año, muchos Jeremías serán levantados también. ¿Se acuerdan que les dije que Dios levantará profetas que van a confrontar el sistema? Tanto, no solo de la iglesia, sino del gobierno. El gobierno corrupto es por causa del gobierno corrupto de la iglesia. Todo lo que ocurre, sobre todo países como extremadamente corruptos como en Latinoamérica, que sabemos todos nuestros países, la mayoría están en corrupción, ¿ya? Unos más que otros, nadie se salva. África también, corrupción. Asia también corrupción. Naciones que eran cristianas también tienen corrupción. Se fueron a corromperse, como Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones de Europa que lanzaron, obviamente, fueron los pioneros en el cristianismo y el evangelismo misionero. Se corrompieron, unos más que otros, ¿saben? Entonces, por culpa de eso es que se instalaron los sistemas religiosos en las iglesias. Porque el diablo combina la religión con la política. Cuando esto se junta, se corrompe la iglesia. Porque así fue que mataron al Señor Jesús. No fueron solo los romanos los que lo crucificaron. Los que pidieron su crucifixión fueron los fariseos, los que tenían el gobierno de la iglesia. Entonces, es por eso que el juicio de Dios ya está viniendo sobre la casa, porque ya, miren, 2020, 2021, 2022 ya son 3 años. Ya, el número 4, ya el año 23, ya es tiempo de prueba, tiempo de juicio, tiempo de pasar el tamiz. Ya Dios va a separar ya.
Entonces, ¿a quiénes va a separar? Los malos pastores. ¿Y saben por qué? Porque miren, yo voy a leer la Biblia de las Américas. Si alguien tiene la Biblia de las Américas, léalo. El título es más exacto, porque acá dice los malos pastores y el regreso del remanente. ¿Saben que este año Dios va a juntar los remanentes? Han habido pequeños remanentes que se han mantenido fieles. ¿Se acuerdan que les dije? A ellos Dios ha escuchado sus oraciones, Dios les va a responder, se va a acordar, dice, de sus oraciones, sus ofrendas. Como dije, la oración de Cornelio será respondida, tanto en la iglesia como en el mundo, porque gente va a ser salvada, aún como dije, de las empresas, de los gobiernos, de la celebridad, del mundo del entretenimiento, de los deportes, todos lados, porque han sido buenos, han orado y han sembrado, han dado al pobre, a la viuda, a las iglesias, bueno, a donde hayan sembrado. Han sembrado en el reino de Dios. Y Dios se va a acordar de eso. Dios se va a acordar. Esos son buenos líderes, buenas personas. Gente íntegra, justa y recta. Serán salvos este año. Ahora, ¿qué es lo que más ha visto el Señor? Afligidos a su pueblo por causa de malos pastores y por causa de malos padres espirituales, que aún se volvieron crueles. Muchos se volvieron como Saúl. ¿Saben qué? Cuando, sobre todo, y para esto hablo de apóstoles, porque hay muchos apóstoles que obviamente pasan siendo más como pastores, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el apóstol tiene el corazón de padre, debería tener un corazón de padre, así debería ser. Y el pastor también debería tener no solo el corazón de padre, el corazón de Dios. Y es por eso que Dios los va a juzgar. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Tenemos que ver que si no hemos actuado convenientemente, porque el Señor me dijo, a varios pastores les dio la oportunidad. ¿Saben qué? Algunos pastores murieron durante el COVID. Solo Dios sabe por qué, no sabemos, ¿ok? No vamos a decir nada, pero bueno, cuando Dios pasa el juicio por la tierra, pues el juicio pasa el juicio, seas cristiano, seas cristiano. Algunos los protegió, obviamente, pero luego el año pasado el Señor dijo que todos iban a pasar por lo del COVID, todos, y así fue, varios pasaron. A nosotros nos tomó solamente unas 2 semanas pasar eso y pasó como una influenza nada más. Pero el Señor al final, obviamente, confirmó que sí habíamos pasado por eso. Lo que pasa es que el COVID ya estaba mutando de otra manera y tenía otro nombre. Pero no fue ni en el 2020 ni en el 2021. Gloria a Dios, el Señor nos cubrió, no pasó nada. Pero el año pasado el Señor sí me dijo, porque era año de doble sacudimiento, me dijo, sí, todos van a pasar. Todos. A todos les va a dar de cierta manera, me dijo. Pero ya no tan fuerte. ¿No? Ya no tan fuerte y van a poder resistir. Pero todo esto ha servido para probar, sobre todo, probar el liderazgo. Porque ¿qué pasa cuando te cierran tu iglesia y tú solamente te dedicas a idolatrar tu ministerio, tu llamado, te dedicas a idolatrar tu congregación, el número de tu congregación y tu confianza está más en los que van a ir a tu iglesia y no en el que te provee, ¿no? Si solamente piensas que eso es lo que te va a ayudar. Entonces ahí pasa que ocurre que muchos apóstoles no se dan cuenta. Por ejemplo, yo doy el caso de los apóstoles. En los apóstoles no se dan cuenta que ellos no están llamados a controlar a la gente. Y eso se ha equivocado. El sistema religioso se ha desarrollado de una manera totalmente dañando el ministerio apostólico, donde muchos se convirtieron en Saúles, controlando gente y queriendo matar personas, prácticamente, porque el que tú dañes y difames el nombre de alguien, prácticamente lo estás matando. Es un tipo de asesinato. Y eso ha pasado con muchos que han sido Davids, obviamente, y han llevado esa unción. Bueno, ya sabemos lo que le pasó a Saúl, ¿no? Entonces, porque no se arrepintió y obviamente se puso rebelde contra Dios, desafió al Señor totalmente, entonces ya les pasa obviamente eso, ¿no? Entonces ya el Señor lo hace pasar. Lo hace pasar y no solo eso, sino lo aparta de su gracia, eso es lo peor, ¿no? Entonces, muchos de ellos no se dan cuenta que ellos tienen que dar a luz ministerios y tienen que, cuando llegue el momento, soltarlos, se van. Entonces, el apóstol se ha llamado a dar a luz ministerios, a dar a luz
así como la gente que porta la unción apostólica. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo voy a dar a luz muchos hijos espirituales que tienen ministerios, porque Dios me conecta con líderes y gente que lleva ministerios. Esos son mis discípulos generalmente, o intercesores, o intercesoras. Entonces, eso pasa, pero ya se tienen que ir. Cuando tienen que cumplir su asignación, tienen que salir. Entonces, yo no puedo volverme temerosa y controlarlos y tenerlos así, bajo como si fuera la mamá gallina que nunca quiere dejar ir a sus pollitos. No, eso es así, es normal, es parte de la vida. Los padres espirituales tienen que hacer eso. Solamente vamos a después, si vamos a seguir coberturándolos, porque a veces Dios va a cambiar de cobertura, porque lo necesitan otro tipo de cobertura, vamos a darle consejería, mentoría y oraciones. Nada más. Pero varios no han entendido eso. Ahora, lo peor son el caso de los pastores, porque acá sí habla del caso de los pastores, los malos pastores. Entonces Dios va a revisar eso, ¿saben por qué? Porque este es año, y empezó desde el año 2022, que regresan los hijos pródigos a la casa. Van a regresar muchos hijos pródigos. ¿Y cómo van a regresar a la casa si todavía tú no has perdonado, todavía no tienes el corazón de padre y pareces más padrastro? No van a regresar. ¿Y a quién Dios va a demandar? Obviamente a los padres, de que sus hijos se hayan perdido y no quieran regresar, porque muchos fueron dañados, muchos fueron obviamente por distintas razones. Ahora, así se hayan ido en rebeldía, así se hayan ido por su propio error, como se fue el caso del hijo pródigo. Tú tienes que ya haber sanado, ya haber perdonado, y si Dios dice que va a regresar a la casa, lo tienes que recibir con los brazos abiertos. Y aún lo tendrás que premiar, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Entonces, aquí, si ustedes leen, esto es casualmente lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, porque las ovejas son del Señor, no son tuyas. Tú no pagaste el precio en la cruz. Tú no pagaste el precio en la cruz, derramando toda tu sangre por la salvación de ellos, para que vengan a la casa del Padre, porque lo que el Señor Jesús hizo es reconciliarnos con el Padre. Por eso nos atrajo a su casa. Y en su casa debe haber alimento, debe haber amor, debe haber muchas cosas, aún corrección en amor, pero debe haber amor principalmente. Pero si hacemos daño, si no atendemos sus necesidades, ahí va a haber un problema, ahí va a ser nuestro caso. Ahora, si tú has sido un buen pastor, le has dado amor, le has dado de todo, y la persona pues no ha querido morir a su carne, no ha querido perdonar y no resuelve el caso del rechazo, de la ofensa, y obviamente dices, me voy, pues se va. Tienes que dejarlo ir. Ora por él. Ahora, si puedes ir a traerlo con lazos y cuerdas de amor, si Dios te permite hacer eso, gloria a Dios. Si no, déjalo, pero ora por él, nada más. Ora por él o por esa oveja perdida. ¿Saben por qué? Porque el que va a ir por las ovejas perdidas es el buen pastor, que es Jesús. Él es el que va por las ovejas perdidas. Cada vez que tú oras, Él va a traerlo. Ahora de repente lo trae a tu casa, se lo lleva a otra casa, pero lo va a llevar a su casa. A su casa. Pero ¿qué dice? Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados. Ahora, tú eres responsable, sí, de las personas. Estás en responsabilidad de cuidar y vigilar sus vidas espirituales y de saber qué tipo de alimentos comen. Pero cuando tus hijos ya están crecidos, pues ya no los vas a tratar como chiquitos, pues como bebitos. O sea, si tú tienes hijos, yo que obviamente he visto a las madres cómo cuidan a sus hijos, ¿no? Mi madre cómo nos ha cuidado, pues no me va a tener todo el tiempo pues amamantándome con la leche, sino que ya me va a dar el alimento sólido. Y cuando yo ya me tengo que ir, pues me tengo que ir. Y solo ella está pendiente, ¿no? Con sus oraciones y con el teléfono a ver cómo estoy. Mi mamá está en Perú y nos comunicamos casi todos los días. Yo estoy acá en el otro lado del mundo, estoy casi cerca del Polo Norte. Entonces ella nunca deja de ser madre, ella va a ser mi madre toda la vida. Y lo mismo tienen que ser los padres espirituales. Ahora, si Dios ya le otorgó otro padre espiritual, bueno, tendrás dos padres espirituales o dos madres espirituales, porque a veces es necesario eso, a veces es así. No sabemos. Entonces, pero acá dice el Señor que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, de mis prados. Dice, declara el Señor, por tanto así dice el Señor,
Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo, vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas. O sea, esto está hablando a los malos pastores, a los que no fueron buenos pastores, no fueron buenos líderes, no fueron buenos padres espirituales. Porque ¿qué dice? Son ustedes, porque acá sí Dios va a encontrar culpables a ellos, o sea, ya les va a pasar si no se han arrepentido, ¿ok? Si no han derribado su orgullo y han ido a pedir perdón. Ahora, si la persona no te acepta, bueno, tú ya le pediste perdón, sabrás si te perdona. Este es un trato de Dios con la persona. Nosotros no podemos obligar a nadie, lo importante es que yo fui a pedirle perdón y si la persona no me perdona, ya es cosa de esa persona, pero yo lo suelto, ¿ok? Lo libero y lo bendigo. Ahora dice, por tanto, o sea, ellos esparcieron, dice, a las ovejas que debían cuidar. Esa es tu única obligación, cuidarlos mientras están bajo tu responsabilidad, bajo tu techo. Luego, solo Dios los va a cuidar. Así es, cuando ya están maduros, y bueno, se fueron en bendición y todo, gloria a Dios. Pero si no, si se fueron en rebeldía, por quién sabe qué razón, porque los pueden haber contaminado también. O sea, ahí también está el no haber vigilado, que hay lobos que se infiltran y obviamente las muerden y las... Ese también va a ser tu responsabilidad, ¿ok? Por tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores. En vez de cuidar mis ovejas y ponerlas al salvo, las han abandonado, las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Eso dice el Señor. Pero reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países. Porque este es el año donde Dios al remanente lo va a juntar. Por eso que el Señor cada vez que a nosotros nos moviliza, nos junta con remanentes de cada país. Cuando fuimos a Suecia, un remanente. Fuimos a Perú con remanente. Fuimos a Colombia, otro remanente. Ahora vamos a Argentina, otro remanente, ¿no? Ahí nos conectó hace 3 años con un remanente. Ahora vamos a ir a reencontrarnos con ese remanente y quizás encontremos otros remanentes. Pero nos va a juntar a todos. Entonces lo que dice se va a cumplir. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Señor he hablado, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra y su nombre será el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo, Israel vivirá seguro. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá, tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán, tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países, a donde Él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. Entonces todo esto es lo que va a pasar. ¿Qué dijo el Señor en esto? Lo que me mostró fue esto, que como dije, hay gente que no ha entendido hasta ahora lo que Dios quiere hacer, no ha entendido, ¿ok? Entonces, muchos de ellos son pastores que se niegan a morir al viejo mover, antiguo, y siguen rechazando el mover apostólico profético, el correcto, el que viene de parte de Dios, el que ha sido procesado de parte de Dios. Esto nos pasa aquí en Noruega. Aquí en Noruega no se acepta el movimiento apostólico, no se acepta el movimiento profético. Entonces todos estamos así como en remanentes, así, ocultos prácticamente. Y tenemos que salir a trabajar a otras naciones. Por eso la mayoría de los movimientos apostólicos y proféticos aquí son misioneros. Están trabajando más en otro lado que acá. ¿Por qué acá? Porque acá los pastores se han apoderado como si fueran faraones. Y ese es el sistema tradicional antiguo, que solamente pastores. Y pastor que hace todo. Eso es peor. O sea, que no sabe trabajar con los 5 ministerios, no sabe delegar líderes, no sabe levantar. Eso es peor. Eso, ¿sabes? Lo hacen normalmente los apóstoles, los profetas y los maestros. Romanos 7 habla de los 3 ministerios importantes de gobierno. Y lo mismo pasa con Efesios 4. Dice, apóstoles, profetas, maestros son los terceros. Y los maestros gobiernan con apóstoles y profetas.
Y varios, y yo recuerdo una profecía de Ronnie Chávez hace 10 años, él dijo algo así, el apóstol Ronnie Chávez. Dijo, en el futuro, gente que se niegue a entrar al movimiento apostólico profético desaparecerá. Así dijo, desaparecerá. En esa época yo no entendía cómo es que Dios lo haría. Bueno, ya empezó a hacerlo a través de estas pandemias, de estas crisis. No van a resistir, les digo lo que va a venir este año. Así que más vale porque a algunos todavía no les ha tocado la economía, ¿saben? A algunos todavía no les ha tocado eso. Y aún también Dios tuvo misericordia en su salud. Dios ha tenido misericordia. Pero hasta ahora, si hasta ahora no entienden y se rebelan a escuchar la voz de Dios, pues va a pasar esto. Van a ser removidos, van a ser sacados. Les dije que lo que no quieren soltar, Dios se lo va a quitar. Y algo que Dios me dijo en estos días, porque les tengo que contar esta historia, es justamente, y esto es para los apóstoles, que también son voces proféticas en las naciones, son voces que proclaman y establecen el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que yo no había recibido específicamente muertes de personas, pero sí vi que obviamente iba a venir el juicio, que Dios iba a empezar se iba a empezar a ver la destrucción masiva de muchas cosas? El Señor me empezó a hablar de antiguos sistemas, entonces ahí yo decía, sí, obviamente, porque eso fue lo que dijo Ronnie Chávez, van a desaparecer. Entonces obviamente que si desaparecen, es posible que si la persona que está a cargo no entiende todavía que esto es un nuevo mover del espíritu, va a desaparecer de alguna manera, sea ministerialmente o como sea que sea tomada su vida. No sabemos. Los propósitos de Dios solo Él lo sabe. Pero algo que sí me dijo el Señor, que Él iba a remover a todo aquel que se opusiera al mover de su espíritu. Ya en esto. ¿Se acuerdan que cuando les empecé a decir último llamado al arrepentimiento, último llamado al arrepentimiento? Bueno, pues eso es lo que ya está pasando. Entonces, yo recuerdo que obviamente he posteado justo en el Facebook y eso fue lo que he visto. Empecé a ver muertes, ya que se empezaron a cumplir lo de las extrañas muertes. Y se acuerdan que yo les dije que yo vi morir un hombre mayor en un hospital y yo lo vi entubado y lo vi. Y bueno, ahí el Señor me dijo solamente, Marian, está muriendo el sistema antiguo, el sistema tradicional está muriendo y va a morir. Entonces yo dije, Señor, sí, eso pasa. Bueno, yo no sabía que yo había visto la muerte de un líder de la iglesia. Yo no sabía en ese tiempo, pero ahora que ya murió, ya Dios me dijo, ese fue el hombre que viste. Él representa todo ese viejo mover apostólico aquí en Noruega. Y ese fue el padre espiritual, el apóstol que entrenó a mi esposo para el ministerio apostólico. Fue el apóstol, el último de los generales y apóstoles que estableció el avivamiento a nivel nacional en Noruega. Y verdadero avivamiento, o sea, no una reunión de avivamiento donde se siente el mover del Espíritu Santo y la gente salta y hay milagros y sanidades. No una reunión de avivamiento. Fue verdadero avivamiento que cambió la sociedad completa, porque empresarios venían y sembraban en esa iglesia, políticos venían al arrepentimiento. Así de fuerte fue ese mover hasta los años 90. Después el enemigo se infiltró, paralizó todo eso, destruyó porque vio la debilidad del apóstol y se trajo abajo todo ese mover. Luego Dios ha estado esperando, obviamente, que se levanten nuevos líderes de avivamiento en esta nación. Dios está moviendo ya varios de esos. Nosotros estamos justamente en ese mover, del nuevo mover de avivamiento en esta nación. Pero pasó eso, porque nosotros estuvimos orando durante 1 año y medio para que él, que se había exiliado en Filipinas con su esposa, allá se casó con otra esposa porque se divorció. O sea, se le dividió la iglesia, se le dividió el matrimonio, se le dividió todo. Perdió casi todo. Entonces Dios tenía un plan de rescate para él porque obviamente en Filipinas nosotros habíamos discernido que el enemigo había hecho un trabajo para matarlo. Mi esposo lo vio hace 1 año y medio cuando oraba por él. Por eso le dijo, ven acá a Noruega, ven a trabajar con nosotros, te vamos a ayudar. Y él quería, pero él retrasaba. Pero cuando ya quería venir el año pasado, ¿saben qué? Él insistía en lo antiguo. Y yo le decía a mi esposo, le decía, es que no es nada de eso. Y luego cuando mi esposo me dijo, Marian,
¿qué te muestra el Señor? Porque Él está retrasando mucho su viaje. Y yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a ser sincera, no lo veo aquí físicamente. Espiritualmente, bueno, obviamente está conectado contigo, ora por nosotros y conversamos casi todos los días. Y sé que tiene un anhelo, pero ¿sabes qué? Le dijo, lo veo en prisión de cautividad. Veo demonios que no lo sueltan. Y el Señor me dice espíritus familiares y hay mucha brujería ahí en Filipinas porque obviamente es un hombre con una pensión muy buena y obviamente a la esposa no le conviene soltarlo. Le genia la familia. Así de simple. Y bueno, entonces, en base a eso que yo recibí, empezamos a orar, orar y a guerrear. Luego ya un profeta, obviamente que es nuestro mentor, nos dijo, es un profeta de naciones, y todas las profecías que nos ha dado nos se han cumplido. Él nos dijo, veo el espíritu de muerte detrás de él, veo que si hasta diciembre él no llega, veo la muerte, así dijo, literal, veo la muerte, lo veo enterrado, así, es lo que yo veo. Y bueno, seguimos orando, porque ustedes saben que por medio de la intercesión, bueno, a veces se producen cambios, ¿no? Pero saben que el problema es la persona, porque cuando él quiso regresar, se le levantó el infierno, les digo, porque muchos detractores se levantaron en contra, aunque había ciertos seguidores que lo seguían, el problema es que también lo idolatraban a él. El problema fue eso, que hubo una controversia y fue peor cuando dijo que se conectó con nosotros. Ahí fue peor, porque la persecución fue tan extrema, porque él obviamente era un personaje famoso aquí, que todos los diarios, obviamente, pues hicieron un reportaje y el diario de mayor popularidad hizo un reportaje y lo entrevistaron en la televisión para su regreso, anunciando su regreso. ¿Para qué anunció su regreso? Que iba a regresar. Porque obviamente también le iban a hacer un homenaje y todo eso. Se le levantó el infierno y Jezabel lo atacó. Y aquí sí vamos a entrar ya para el lado de Jezabel. Jezabel lo atacó de tal manera que lo amedrentó, lo metió en una cueva, en depresión, y se sintió solo. ¿Y saben qué dijo en la última entrevista? Dijo, no, yo ya no voy a regresar, porque esa fue la última entrevista de este año, empezando el año, porque ellos estaban expectantes, ¿por qué demora tanto en venir? ¿Por qué demora tanto en venir? Porque llegó diciembre y no llegó. Llegó diciembre y no llegó. Entonces la primera semana salió un homenaje, salió una última entrevista y él dijo, no, yo ya no voy a regresar a Noruega. Yo ya estoy acabado. Ya nadie me quiere escuchar. Yo estoy solo. Dijo eso. Y cuando él dijo yo estoy acabado, inmediatamente vino la muerte y lo tomó. Y vino un ataque al corazón. Y cuando lo entubaron y lo pusieron en el hospital, yo vi las fotos, era exacta la figura, la visión que yo tuve en esa oración de intercesión cuando yo oraba por el avivamiento de Noruega. Y se cumplió. En esa época el Señor no me reveló exactamente, pero luego de eso, ¿saben qué? Ahí cuando ya, por eso publiqué en el Facebook obviamente el homenaje a él, mi esposo estaba muy triste por eso, porque obviamente fue su padre espiritual, fue su pastor, fue ese hombre con el corazón de padre, por si hay algo que ese hombre tenía era el corazón de padre. El corazón de padre. Puede haber tenido otros errores, pero el corazón de padre nunca dejó de ser alguien con el corazón de pastor. Pero lamentablemente, por el temor, por el ataque de Jezabel y cómo lo tenía en brujería, engañado, en todo eso, lamentablemente no se levantó y por eso el Señor dijo no van a resistir. Y aquí viene la advertencia, ¿no? Porque nosotros regresamos de la conferencia el día 9 y el día 10 él murió. Y allí, cuando obviamente damos las gracias al Señor por su vida y bueno, dijimos ya, Señor, bueno, ya está en tu presencia, ya está descansando, ya ahora Él es uno de las nubes de testigos. El Señor me mostró ahora sí les digo, ahora sí me mostró muchas muertes, me mostró muchos cajones de entierro, muchos enterrando. Y el Señor ahora sí me dijo que es tiempo de pasar la antorcha y es tiempo de soltar el manto. De varios que ya les ha hablado, que ya les ha advertido y no lo están haciendo.
y de varios que no quieren entrar al nuevo mover y quieren seguir insistiendo con lo viejo, lo antiguo y la misma gente y la misma cosa, y lo mismo sistema y las mismas ideas. Ya no, me dijo el Señor, ya no. Entonces, me dijo dos cosas, y aquí está la advertencia profética para los líderes. Me dijo, me los voy a llevar a varios, así como me los llevé a él, me los voy a llevar por dos razones principales, me dijo. Porque te acuerdas, me dijo, que te dije que cualquiera que se opusiera al mover de mi espíritu, ya no, lo voy a remover totalmente. Bueno, y así como está diciendo acá, no solo pastores, 5 ministerios, les digo, 5 ministerios. Más generales se van a ir yendo, me dijo. Más generales van a pasar al retiro, más obispos, más, obviamente, ya profetas de años, ya van a tener que pasar, me dijo, este año la antorcha y el manto. Ya tienen que dejar un legado, me dijo. Porque voy a levantar la nueva generación y voy a sacar a la gente que estuvo en el anonimato, los voy a sacar. Ya. Por eso te estoy diciendo que voy a levantar Davids, Déboras, los Josués. También me dijo los Josués. Y ahí fue donde mi esposo, cuando estuvo llorando por su ex líder, el Señor le dio esa palabra: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora es el tiempo que tú te encargues ahora de llevar a mi pueblo a la tierra prometida. La tierra prometida significa el cumplimiento de las promesas de Dios, que eso se establezca en nuestra vida. Se cumplió lo que Dios dijo. Dios nos llevó al lugar asignado, al lugar final de nuestra asignación, no ya en un lugar temporal, no ya en un desierto, no ya no sé, en una montaña o en un valle, no, ya la tierra prometida. Entonces, esto fue lo que me dijo el Señor. María, me los voy a llevar por dos razones. Uno es porque ya cumplieron su misión, como la de este apóstol. Este apóstol soltó avivamiento, dejó un legado, discípulos, salieron misioneros al mundo, empezaron a impactar Escandinavia, Europa, algunos hasta viajaron a Estados Unidos ya. África, misioneros en África, en Asia, en Europa. Pero Dios quería más. Dios quería que él soltara el manto, dejara el legado ya levantado. Pero lamentablemente vino Jezabel y lo atrapó en una cueva. Entonces me dijo, eso es lo que ha pasado con algunos, como Elías. Cumplieron una asignación de parte de Dios. Lo que fue exponer los falsos profetas, o sea, levantaron un mover, un movimiento. Eso fue lo que me dijo el Señor. Así como mover de avivamiento que levantó este varón, bueno, también lo hizo Elías, levantando ese mover, ¿no? Levantando el altar de Dios, llamando a exponer la verdad, confrontando al sistema, los falsos profetas, y todo eso lo hizo tal como Dios se lo dijo, y fue una victoria absoluta, total. Pero no pudo vencer a Jezabel. No pudo vencer a Jezabel. Jezabel lo metió en una cueva. Y por eso que Dios lo asignó a que de una vez ya, levántate porque te queda todavía largo camino por recorrer. Y ahí fue donde lo envía a ungir a esos reyes y a nombrar a su descendiente, a discipular a Eliseo y a enseñarle todo lo del ministerio, porque él va a ser tu sucesor. O sea, ya le dijo, ve y nombra tu sucesor. Ya. Porque ya no vas a estar aquí. Y se los llevó al cielo. Entonces, a esos se los va a llevar el Señor este año. A los que se han sometido a Jezabel y no han podido vencer el temor, el amedrentamiento, no han podido vencer la depresión, no van a resistir lo que viene este año. Así que por eso es que Dios se los va a llevar. Se los va a llevar, así como se lo llevó este apóstol, porque él era una de las grandes voces proféticas en esta nación. Ya, ahora, número dos. Moisés, me dijo el Señor. Y eso también le pasó a este varón también, porque le dijo el Señor una sola cosa y no obedeció. Ya. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés fue un excelente líder. Ni siquiera fue como este apóstol que se retiró, cayó y obviamente se fue y luego quiso regresar. No.
Moisés nunca cayó. Moisés se mantuvo firme, fue el hombre más manso, más humilde, el hombre que manifestó mayor gloria en el Antiguo Testamento, profeta de gloria, pero no pudo terminar su asignación de llevar a la gente a la tierra prometida. No pudo. ¿Por qué? Porque terminó frustrado. Él no era un hombre irascible, porque dicen que era un hombre muy manso, era uno de los más mansos de la tierra. Tanto como, no más que Jesús, pero después de Jesús creo que no se nombra otro hombre más manso en la Biblia. Manso, humilde. Él llegó a aprender humildad delante de la presencia de Dios. Él sabía lo que era santidad. O sea, me dijo, líderes que han sido buenos, buenos líderes, consagrados, mansos, humildes, todo. Han portado hasta gloria, pero es una gloria pasada. Es una gloria que ya se fue y siguen insistiendo en lo mismo. No es así. ¿Por qué? Porque no van a resistir los gigantes que hay en la tierra prometida. Entonces, si él no pudo pasar su prueba con este pueblo rebelde, duro de corazón con Israel, no vas a poder soportar lo que te viene para la toma de la tierra prometida. Entonces ahí donde él se frustró y desobedeció a Dios, no hizo lo que Dios le dijo. Y el Señor se lo llevó y le dijo, bueno, ya está, tu sucesor está listo, ahora es el año de los Josué, es el año de los Josué, es el año de los Eliseos. Ya es tiempo de pasar el manto, es tiempo ya de levantar la nueva generación en las naciones. Por eso que el Señor, desde que obviamente me llamó, obviamente, a tener este tipo de escuelas, este canal es una escuela profética. Es el tabernáculo del profeta, porque hacemos también noches proféticas, que son unas noches de gloria, de avivamiento, de liberación, de sanidad, lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Y también obviamente es una escuela, porque damos mucha enseñanza y soltamos obviamente la palabra profética, ¿no? Entonces, ya desde ahora el Señor me dijo, estos 10 años vas a soltar legado, tienes ese es Por el caso mío, a mí me ha llamado a ser una profeta Samuel, que voy a levantar compañías de profetas, intercesores proféticos, voy a levantar obviamente una generación profética. Y me dijo, voces proféticas van a salir de ti. Voces proféticas que pueden ser evangelistas, van a ser maestros, pastores, pastores con dones proféticos, pastores que escuchan la voz de Dios cada vez que ellos oran, porque son intercesores proféticos. Profetas, apóstoles. Los apóstoles son voces proféticas y son también videntes. Entonces a todos ellos, yo he cumplido la asignación de parte de Dios. El Señor me dijo, vas a continuar, porque esto todavía sigue y continúa, al menos durante esta década. Si Dios me permite vivir esta década, al menos esta década, tengo que cumplir esa asignación, ¿no? Entonces, y porque obviamente vamos con mi esposo llevando el mover de avivamiento a todas las naciones. El fuego de avivamiento, cada vez que nosotros impartimos, se suelta ese fuego de avivamiento a la distancia, vía virtual, no necesitamos estar frente a ti. Se suelta el fuego de avivamiento, se desatan los dones proféticos, lo que se conectan conmigo, se les activan los sentidos espirituales. Es así, porque es el Espíritu Santo a través de mi vida usándome para la gloria y la honra del Señor Jesús. Entonces, lo mismo tenemos que hacer. O sea, tienes que hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a la segunda parte. No vamos a leer esto porque esto ya lo tocamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los falsos profetas? Bueno, la segunda parte es el juicio a los falsos profetas, porque solo les voy a leer la primera parte donde dice, mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas y me tiemblan los huesos, me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Eso sintió Jeremías. Y yo también lo siento, lo he sentido durante todo el año pasado, de verdad. Cada vez que he visto falsos profetas, así, públicamente, pidiendo plataforma y todo, luciéndose, pavoneándose, me duele el corazón, a mí, me duele el corazón. Igual, he sentido eso, literal, debido a las santas palabras que el Señor ha dicho, ya. Entonces ahí fue donde el Señor empezó a decir obviamente toda la maldad, puso a exponer a través de Jeremías toda la maldad que han hecho, porque encima se han conspirado con estos malos sacerdotes.
Dice, aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos, serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán, pues traeré desastres sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo, el Señor, he hablado. Y luego ya empieza a hablar de otros, de los profetas de Samaria. Samaria son los que están mezclados, han hecho sincretismo y han profetizado ya en nombre de Baal. Esos son peores. Ya esos, si no se arrepienten este año, de verdad van a desaparecer. Porque es lo que el Señor me ha dicho, va a empezar a exponer públicamente, y ya lo empezó a hacer el año pasado, se los digo, ya empezó. Saben que muchos, gente que ha hecho maldad en lo oculto, van a empezar a ser públicamente avergonzados. Ya lo he visto con mis propios ojos. He visto cómo públicamente un evangelista profeta que llevaba una doble vida en lo oculto, en un canal de YouTube han expuesto sus conversaciones de chat, sus acuerdos para tener sexo con prostitutas. Así les digo, así va a ser público, tu pecado será exhibido públicamente si no te arrepientes. La iniquidad ya a Dios le llegó acá y viene el juicio para los que han rechazado el llamado al arrepentimiento, porque esta persona ha sido advertido muchas veces. Hasta Dios nos llevó a nosotros a confrontarlo, porque yo no discernía nada bueno. Yo le decía a mi esposo, lo siento mucho, pero puede ser muy evangelista de naciones, y Dios lo usa como profeta, porque también sé que es un profeta, es su segundo ministerio, pero no le veo consagración, no le veo santidad, veo espíritus inmundos en él. Entonces Dios, que me dijo, ora por él. Obviamente, oré, intercedí para que se arrepintiera. Lo fuimos a hablar, a confrontar, lo negó todo, lo negó todo, lo negó todo, y aún me dijo, tú tienes algo contra mí. No, yo no tengo nada contra ti, yo tengo algo contra ese pecado oculto, esa iniquidad que está oculta, y eso tiene que salir, lo tienes que confesar para que tú seas libre, para que tú seas libre, porque para eso estamos los profetas, para exponer lo que está oculto, y si yo te lo tengo que decir, te lo voy a decir. Pero para eso se supone que el profeta que está en autoridad tiene que vivir santificado, vivir consagrándose, tiene que dejar que Dios todas las veces lo procese aún con martillo. ¿Se dan cuenta? Porque si no, Dios no te va a dar la autoridad de ir a corregir a los 5 ministerios. No te puede, porque el enemigo te va a zarandear y te va a sacar. Pero si tú llevas la palabra, porque aquí ya está lo de Ezequiel 33, porque ahí sí ya son los intercesores, las atalayas, y otra vez el Señor me vuelve a recordar Ezequiel 33, el deber de la atalaya. ¿Qué estás haciendo con la palabra? Muchas veces el ministerio profético y también los ministerios con unciones proféticas, porque no son profetas. Usted no es profeta porque profetiza, le vuelvo a decir, o aún porque trae un mensaje de parte de Dios. No, usted es una voz profética. Usted es un intercesor profético que comienza a profetizar, pero usted no es un profeta. Usted va a ser un profeta cuando Dios lo llamó. Personalmente, Jesús vino a ti, te dijo, te he llamado a ser profeta. Ese va a ser tu principal ministerio. Luego, bueno, vas a tener otras funciones, lo que sea. Y cuando usted empieza a manifestar señales y milagros. Hay muchos evangelistas que se equivocan porque son proféticos, tienen dones proféticos y oran por sanidades y milagros. Los profetas también lo hacemos, oramos por sanidades y milagros. Pero saben que un profeta manifiesta señales y milagros igual que un apóstol. Eso es lo que por eso apóstoles y profetas trabajan juntos. ¿Por qué? Porque como subimos a la atmósfera del segundo cielo, obviamente a guerrear cuando Dios nos envía, cuando tomamos territorios, es por eso que manifestamos señales en el cielo y en la tierra. Literal, la gente que ha ido a misiones con nosotros lo ha visto. Cielo y tierra se han manifestado señales. Cuando usted tenga eso, y cuando tenga otras cosas más que voy a seguir enseñando todo este año sobre el ministerio profético, ahí recién se puede decir que usted es un profeta. Pero si no, no, usted es un atalaya, usted es un intercesor, usted es un vidente, quizás hasta eres vidente, ves, claro que ves, tienes dones proféticos, Dios te habla en sueños, Dios te habla en visiones, y porque todos deberíamos ser proféticos, escuchar la voz de Dios y hablar lo que Dios dice.
Eso es normal, eso es la vida de lo sobrenatural. Eso es normal. El que vive en el reino manifiesta los dones espirituales que muchas veces pueden ser proféticos porque la unción profética se está moviendo dentro de ti. Pero no eres profeta por eso. No eres profeta. Ahora, Dios sí te puede usar como profeta si eres una voz profética. Si no hay profeta en la casa y tú eres la única voz profética, Dios te va a usar. Porque así se derrama el espíritu de la profecía en la iglesia y puede tomar a quien sea. ¿Ok? Para hablar. Ahora, si Dios te está dando un mensaje, tienes que saber pesar, porque hay tiempos en que tienes que estar en silencio. Eso es sabiduría de Dios. Frente a la gente tienes que saber cuándo vas a hablar y cuándo vas a callar. Cuando es tiempo de callar, dice el Señor, solo ora, hija. Ora, ora, ora. Así como Dios me tenía orando, ahora ya está ocurriendo las cosas que yo estoy orando. Y luego es simplemente silencio. Esa es parte de la madurez. Sobre todo si tienes un llamado a ser profeta. Tienes que aprender. Un profeta no es profeta porque habla. Es más porque se la pasa en silencio en la presencia de Dios. Y sabe callar cuando tiene que callar y sabe hablar cuando tiene que hablar. Yo les digo que es una de las cosas que Dios más me ha entrenado, porque antes yo no sabía callarme. Yo hablaba inmaduramente cuando yo fui entrenada recién en el ministerio profético. Recién cuando aprendí a madurar, recién Dios ya me levantó ahí como profeta. Entonces les digo, es una de las cosas que más vas a tener que entrenar si tienes llamado de profeta. No eres profeta porque ya entras a una plataforma a predicar. No, ¿sabes por qué? Otra de las cosas que va a ser obviamente muy característico porque eres intercesor. Un verdadero profeta es más un intercesor en la intimidad. Y si Dios lo promociona y lo lleva a una plataforma, pues gloria a Dios. Pero más es por eso, no es porque andas, no es porque abras un canal en YouTube, eres profeta. No porque hables en las redes y digas que eres profeta. No, se va a ver tu unción, se va a ver tu llamado principal, tu principal misión va a ser intercesor. Intercesor. Todos los profetas de la Biblia eran intercesores. Jesús era un intercesor. Entonces es por eso. Entonces dice, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y esto es para este tiempo, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Por eso Dios va a tomar, y también aún dentro de las iglesias hay atalayas en las casas, en los hogares. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. De la persona que no escuchó la advertencia. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere sí librará su vida. Por eso el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y la trompeta tiene que ver con tu boca, tú tienes que abrir tu boca. Por eso que muchos intercesores, si Dios los ha llamado a ser atalayas, tienen que abrir su boca cuando Dios les diga que toquen la trompeta. Cuando es tiempo de tocar la trompeta, es abre tu boca, predica, proclama. Predicar es proclamar. Es proclamar. Y si tú tienes una voz profética, tiene que salir por toda la tierra, hasta donde Dios te ha dicho. Por eso que a varias personas el Señor no los llamó a ser profetas, pero son voces proféticas que están por todos lados. Ahora, yo puse el canal Voz Profética porque yo empecé así, siendo solo una voz profética. Y no lo voy a cambiar. No voy a poner profeta María Vicente. No, jamás van a ver eso, ni en mi Facebook. Yo no necesito anunciar que yo soy profeta. Yo vengo con una asignación, con un manto que Dios me ha dado como profeta a las naciones. Y saben que los principados y las potestades inmediatamente reconocen la autoridad de tu manto. Así que yo no necesito anunciar, ni proclamar, ni hacerme tarjetitas. No lo necesito. Porque nunca Dios me dijo que hiciera eso. Dios solo me envía, me dice, habla. Solo me dice, ve y ora. Me dice, ve y sana a los enfermos. Ve y predica mi palabra. Yo solo hago lo que el Señor me dice que haga. Nada más. Y obviamente Él dice, las naciones te reconocerán. Y bienaventurados los que te reciban. Y recibirán aún la recompensa del profeta. Gloria a Dios. Viene de arriba, no viene de mí. Pero si a veces Dios hace que alguien se conecte contigo, que eres profeta, Dios sabe el propósito. Y si se cumple el propósito, la persona va a ser bendecida y tú vas a ser bendecido. Yo soy bendecida con todas las intercesoras atalayas que tengo a mi alrededor y que entreno.
Entonces, eso es lo que Dios está advirtiendo. Ay, si no hablan este año, porque ya Dios va a pasar juicio. Dice, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces, por eso, habla, habla. Si no te quieren escuchar, no es tu problema. Como dice el Señor, sacude tus pies y ya, muévete a tu siguiente asignación. Señor, ya llegó el mensaje, no me escuchan. Bueno, hija, sigue orando y cuando ya Dios para y dice, ya no ores, ya viene algo. Ya Dios interviene con su mano, ya. Entonces Dios sabrá qué hace. ¿Ok? Entonces eso va a pasar porque la gente tiene que venir al arrepentimiento y donde primero se tienen que arrepentirse en las iglesias, donde no están caminando correctamente, conforme al corazón de Dios. ¿Ok? Ahora sí, otra cosa que tengo que contarles es el sueño. Con esto vamos a terminar. El sueño que tuve, el día 2. Pero para esto también se conectó con esto, con este mensaje del apóstol Jennifer Leclerc, que es mi mentora principal. Ella anunció obviamente que tuvo también una advertencia aparte de Dios. Y esto ha estado pasando desde diciembre. Desde diciembre ha habido el reporte de un ataque masivo de profetas en Inglaterra. Inglaterra, la verdad, que se está levantando como una nación con espíritu anticristo. Está perdiendo el espíritu del cristianismo, pero, ojo, es porque la iglesia lo tolera. Entonces, mientras Dios levante ese remanente, y Dios lo va a levantar este año con gloria para que caigan todos esos principados, bueno, así se ha manifestado con persecución. El espíritu del anticristo, Jezabel, Leviatán, ¿no? Los espíritus religiosos, trabajando también con Pitón, todos esos espíritus se han, como dice, coalineados y Leviatán está metido en el gobierno. Entonces, el gobierno, por eso, como está Leviatán y está el espíritu del anticristo, que todo eso vamos a hablarlo más detallado durante todo este año, pero quiero decirles esto. ¿Por qué los gobiernos, sobre todo gobiernos de Europa? Porque nosotros hemos sufrido la persecución aquí. Yo principalmente les digo que a mí el gobierno mismo vino a perseguirme a mí. Por eso trato de lo que sea para sacarme de este país. Hizo lo que sea. Pero al final Dios me hizo justicia el año pasado, donde ya me entregaron legalmente todos mis papeles, porque todo volvió a cero, lamentablemente con la penalización cuando vinieron a perseguirme en el año 2000, antes de que viniera la pandemia. Pero Dios lo permitió por algo también, para expandir la red apostólica en Latinoamérica. Pero Dios me hizo justicia cuando el año pasado me dijo que Él iba a levantar mi cabeza y me iba a hacer justicia. Ya el año pasado, recién por fin, después de varios años, aprobaron mis papeles de residencia, ¿no? Y ya también hasta mi cambio de nombre con mi nombre de casada y todo eso, ya este año, gracias a Dios. Pero Dios está advirtiendo, o sea, es Jezabel, el espíritu anticristo, Leviatán y los espíritus religiosos, más Pitón, todos ellos en conjunto están queriendo venir contra los profetas y contra los intercesores proféticos, los que reciben del espíritu, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que en Inglaterra habían hecho obviamente la reunión de fin de año donde se sueltan, los profetas se reúnen y sueltan proclamaciones proféticas, decretos, palabra profética, profecía, la gente comienza a recibir. Habían hecho esa reunión. Entonces, ¿qué pasa? Que como habían empezado a hacer publicidad de todo esto y cerca de ellos estaba un local donde se reunían ciertas personas muy religiosas y también conectadas con el gobierno. ¿Saben qué hicieron? Empezaron a acusar a los profetas de decir que ellos se iban a reunir para, se estaban reuniendo para hacer desorden y, ¿cómo se llama?, causar daño en el vecindario, para causar escándalo, ruido en el vecindario. Entonces vino la policía y se los llevaron, literal. Entonces, a ese nivel de persecución estamos aquí, por lo menos en Europa ya está aumentando más. Ya, no estamos como en Asia y África, que ya ahí sí te matan, ahí sí literal te matan a los cristianos en las naciones donde ya Satanás gobierna, ¿no? Pero aquí está aumentando más. O sea, yo te lo digo porque yo lo experimenté en el año
al finales de 2019, cuando justo yo iba a regresar para Perú. Fue una cosa del infierno. Cuando justo nació el centro apostólico, me vino así, el ataque vino contra mí. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué. Porque cada vez que tú vas a ser promocionado, porque ahí el Señor promocionó, o sea, vino mi ordenamiento como profeta, me vino ese contraataque, ¿no? Porque la persecución viene cuando va a venir la gloria se va a venir. Cuando la promoción viene, la gloria viene, se estaba gestando este contraataque del enemigo, del infierno. Pero Dios permite que todo pase por algo, obviamente, que si ha sido algo injusto, Dios te va a hacer justicia. Eso es así. Pero es el precio del ministerio, es el precio. Entonces yo estoy transmitiendo esta advertencia porque ella dijo eso. Va a haber extrema persecución, pero que a la vez va a traer extrema bendición. Porque cuando me vino esa persecución y yo tuve que refugiarme en Perú, Dios usó eso para justamente dar a luz la red ministerial, la red apostólica en Latinoamérica. Es por eso que yo crecí en unción apostólica en Latinoamérica. Y Dios todo obró para bien. Lo mismo que pasó con José. Antes que fuera al palacio del faraón, ¿no? A gobernar, tuvo que pasar, estar en el pozo, estar en la cárcel. La persecución venía constante contra él, cada vez que él iba de nivel en nivel. Lo mismo va a pasar, pero va a ser extremo. Entonces esto es para prepararnos. También pasé un video en el grupo de la red de intercesión, también que me lo pasó una profeta de Venezuela, y ahí se ve cómo una mujer está frente a un hospital donde hacen abortos legales, porque ya son naciones donde el aborto es legal. Entonces ella está al frente y ella empieza a orar en silencio, ni siquiera habla, en su mente empieza a orar, porque la oración así sea en tu mente, Dios la escucha, no importa, porque cuando hay situaciones tan extremas, uno no puede orar abiertamente, entonces uno tiene que orar en silencio o aunque sea mental, aunque sea si es la circunstancia. Entonces ella se pone así a orar y ¿saben qué? Como ella se quedó parada varias horas y debe haber estado el Espíritu Santo trayendo convicción a mujeres que iban a hacer abortos, el enemigo empezó a perder territorio. Esa mujer era una intercesora profética. No hacía nada, decía nada. Su intercesión llegó al cielo, que el Espíritu Santo se había derramado ahí. ¿Saben qué pasó? Porque los ángeles estaban movilizando. Enviaron a la policía a detenerla, a llevársela a la cárcel. ¿Por qué? Porque le dijo, ¿usted qué hace aquí? Usted no tiene derecho a estar acá. Usted sabe que está prohibido. Está prohibido estar acá y encima venir a convencer a las personas. Está prohibido. O sea, nadie puede hablar con ninguna de las mujeres que entran a los hospitales de abortos. Está prohibido en todo. O sea, así sea no sé a cuánta distancia de los hospitales está prohibido que haya intercesoras. O sea, gente que ora. Más si es gente del espíritu. O sea, imagínense qué tipo de oración debe haber estado causando esa mujer. Era una terrorista prácticamente espiritual. Pero así fue. O sea, a ese nivel va a ser. O sea, no vas a decir nada y va a venir la persecución. Pero te digo, más vale que venga la persecución porque tú estás haciendo lo que Dios está diciendo. O sea, si tú haces lo que Dios está diciendo, Dios te va a defender. Porque aun si te lleva a la cárcel, pues en la cárcel predicas y de la cárcel salen los cautivos a donde te lleve, porque eso le ha pasado a muchas personas. A otro apóstol fue llevado a la cárcel luego de que empezó a manifestar un movimiento glorioso de avivamiento en Estados Unidos, en Florida. Fue acusado falsamente y lo metieron a la cárcel, pero en la cárcel él estuvo orando, predicando. Lo mismo pasa con gente que es perseguida, predicadores, evangelistas, profetas, apóstoles, pastores que están en la cárcel en Irán. Testificaron que cuando salieron de la cárcel, luego de que la iglesia no dejó de orar, así como Pedro en la cárcel, el hombre salió con una gloria y un gozo porque muchas almas fueron salvadas. Cientos de almas eran salvadas en las cárceles. Entonces se dan cuenta, Dios va a obrar todo para bien. Eso es lo que les digo. Si ustedes hacen correctamente lo que es de parte de Dios, si ustedes hacen todo lo que Dios les dice. Entonces, una de las cosas que yo más voy a enseñar justamente tiene que ver, por eso también con el ministerio profético, porque hay muchos que fallan por indisciplina espiritual y falta de madurez. Eso no es persecución, ese es error ministerial. O sea, vas a pagar las consecuencias de tu error.
Eso es diferente. En cambio, profetas genuinos y aprobados que muestran una buena conducta, carácter de Cristo, el corazón del Padre, saben modelar su ministerio, dan testimonio con su vida. Yo doy testimonio con mi vida, no solo con mi vida, no con mi matrimonio. Mi matrimonio es inspiración para muchas personas de cómo se debe llevar correctamente un matrimonio cristiano, de cómo superar todo, y cómo vivir en santidad un matrimonio consagrado para Dios, trabajando para la gloria de Dios. Como, ¿no? Porque si alguien que está llamado a ser un profeta no puede vivir bajo una autoridad visible de otro ministerio, saben que mucho menos van a poder vivir bajo la autoridad de Dios a quien no ven. Entonces no me digan que a mí Dios me llamó a ser profeta y a mí nadie me entiende, las iglesias no me reciben y que por eso yo ando solo por ahí como llanero solitario, porque aún ni el llanero solitario andaba solo, tenía un compañero. Entonces, hay muchas causas del rechazo al oficio profético. Te han rechazado, ¿por qué? Porque eres inmaduro, porque eres indisciplinado, porque no has sabido esperar tu tiempo, porque estás en rebeldía. Si bien Dios te llamó a algo, tienes que esperar que Dios te saque con mano fuerte y poderosa, si es que no te envían. Porque si no oran por ti, te envían en el momento correcto, Dios te va a sacar con mano fuerte y poderosa, como lo hizo conmigo. Porque sí me enviaron a ser misionera, pero nunca me enviaron en el envío del profeta. Y tuvieron que venir otros ministerios de otros países recién a darme el ordenamiento y a decirme, tú estás aquí no como una simple misionera, una simple maestra, tú eres profeta a las naciones. Y Dios va a confirmar esas asignaciones cada vez que tú vienes. Entonces, si tú actúas correctamente, si tú ya superas el rechazo, la ofensa, si tú ya dejas de ser inmaduro y aprendes sabiduría de Dios y aprendes que obviamente los profetas viven en comunidades proféticas. Los profetas son principalmente entrenados por Dios, claro que sí, en un tiempo, en una temporada, pero luego son llevados a comunidades proféticas o son llevados a cumplir su asignación. Miren que aún Juan el Bautista en el desierto inició su ministerio solo, en comunión e intimidad con Dios, pero luego Dios le envió a la gente. Dios le envió a la gente al desierto a discipularlos. Entonces no me digas que a ti Dios te llamó a ser una voz que clama en el desierto y por eso andas solo. No, eso es tu tiempo de proceso, tu tiempo de comunión, tu tiempo que estás todavía ahí en un lugar apartado. ¿Ok? Y ahora les digo que viene la libertad para los ministerios proféticos y voces proféticas para que canten el cántico profético en las iglesias y no se dejen ya amedrentar por Jezabel, porque ese fue mi sueño del 2 de enero. Y con esto cerramos. El Señor me mostró en un sueño que yo estaba en una reunión, así como de una iglesia, una conferencia, no lo sé. Yo estaba sentada en una mesa y de pronto, yo no veía a la gente específicamente, yo estaba como concentrada en la palabra que no sé si yo había sido invitada a dar o tenía que compartir una palabra. Estaba muy dedicada a eso, no estaba conversando con nadie. Y de pronto alguien me dice, me llama así, me dice, por favor, pasa adelante para que cantes. Y yo en eso digo, ¿qué? ¿Cantar? Yo no venía a cantar, yo venía a compartir la palabra. Y bueno, pero yo dije, bueno, si quieren que cante, bueno, pero ¿cuál es la letra? Y de pronto me entregaron un papel. Ok, tomé el papel. Y cuando tomo el papel y me paro a cantar, porque yo pensaba que tenía que cantar, obviamente, ahí parada, ¿no? Ellos querían, obviamente, que yo cantara ahí. Y yo empecé a cantar. Cuando yo empecé a cantar, saben que a mí la voz no me salía. Y todo se me oscureció. Todo se oscurecía ahí. Entonces de pronto escuchaba una voz que me decía, canta. Y ya era una voz con autoridad. Entonces yo seguía cantando, pero de pronto me empezaron a salir unos gallos y de pronto me empecé a atemorizar y como que me quería arrepentir. Yo dije, ay, no, mejor ya no canto. Y de pronto otra vez la voz vino otra vez a mí y con mayor autoridad me dijo, canta, sigue cantando. Entonces yo en eso ya lo que hice fue tomar firme el papel y seguir la letra, y, porque yo escuchaba una melodía y yo seguía, o sea, conforme cantaba, yo hablaba, leía, me escuchaba la melodía y seguía cantando. Ahí empecé a escuchar más fuerte la melodía
Y de pronto mi voz se soltó y empecé a cantar, a cantar hasta que terminé. ¡Bum! Ahí se iluminó toda la congregación y me vi rodeada de mucha gente. En eso vi que yo estaba obviamente parada en una de las mesas, pero frente mío había otra mesa, donde había una mujer que yo reconocía. Y esa mujer eh, tiene influencia del espíritu de Jezabel. Una persona que yo conocí en el pasado. Ya no tengo comunicación con ella, pero sé que esa persona eh, está bajo el espíritu de Jezabel. ¿Okay? Entonces ella estaba sentada ahí y me miraba con una mirada arrogante, una mirada así como quien te quiere así bajar, así como una mirada así disgustada, frustrada, así como así, y me miraba, me desafiaba, una mirada desafiante, así fue, mirada desafiante, así. Entonces yo me paré en autoridad y la miré, y la miré, hasta que ella volteó su mirada. No le moví la mirada, no le moví la mirada, porque yo le dije, o sea, yo no le dije nada, pero con la mirada como que le decía, no me digas nada porque estoy aquí, porque Dios quiere que yo esté aquí, y si Dios quiso que yo cantara, pues yo cantaré. Y bueno, entonces en eso, cuando yo le voy a pedir al Señor, obviamente, la interpretación, y obviamente otra persona me lo confirmó, me dijo, tú representas no solo a los profetas, sino a las voces proféticas que han sido enviadas para soltar el cántico profético. El cántico profético, porque el cántico profético cambia la atmósfera. El cántico profético abre los cielos. Entonces eso lo pueden hacer salmistas profetas, a veces apóstoles también lo hacen, a veces puede ser un evangelista, un pastor que tenga su unción del cántico profético, y profetas tienen que cantar sí o sí. A veces yo les voy a decir, muchas veces a mí no me gusta cantar, pero Dios me dice canta, canta, porque voy a desatar algo a través del cántico. Entonces, yo obviamente trato de ministrar a veces también con cánticos. Entonces, un profeta canta. No soy un cantante que profetiza, soy una profeta que tiene que cantar. Tengo que danzar y cantar. Es parte del ministerio porque como todo mi cuerpo es profético, Dios tiene que desatar algo ahí. Y eso es lo que Dios quería desatar en esa iglesia. Quería desatar la luz, la libertad. Y quería que me llenara de valentía. Entonces yo represento ese ministerio que ha estado bajo mucho tiempo bajo, ¿no? Eso me decía el Señor. En el sueño tú estás representando la iglesia y sobre todo las voces proféticas que tienen que soltar el cántico profético ya en las iglesias y en los lugares donde yo los envíe a cantar proféticamente. Y eso va a traer libertad, va a traer luz y se van a llenar de valentía para enfrentar y derrotar a Jezabel. Justamente en estas cosas que ella está queriendo hacer y seguir paralizando a la gente y cerrarle la voz. Si hasta ahora has tenido problemas con eso, bueno, en este año vamos a hacer una administración con eso. Cuando ya enseñemos de Jezabel, va a haber hasta creo una noche profética de eso, no lo sé, Dios algo de eso está avisando, pero eso es lo que va a venir. Entonces, esta es la advertencia para todos. Yo digo voces proféticas, eso es mejor decirlo, porque si tú no sabes el llamado ministerial, mejor di que eres una voz profética, de verdad. Porque principalmente somos voces. La voz profética es la voz que habla de parte del Señor, la voz que canta de parte del Señor, la voz que declara de parte del Señor, la voz que proclama de parte del Señor, que es inspirado por Dios a hablar. Esa es una voz profética. Por eso que yo cuando no tenía conocimiento, y obviamente yo todavía no podía decir que yo soy profeta y eso, yo le dije, Señor, ¿y qué nombre le voy a poner al canal? Me dijo, solo escribe que eres una voz profética para las naciones, nada más. No te compliques. Y yo le dije, sí, Señor, ese es mejor. Y bueno, así. Y así fue como Dios conectó mucha gente con este ministerio. Entonces, para la gloria de Dios, ese es el testimonio que yo tengo. Y bueno, tenía que contarles este sueño porque este es algo que me dijo el Señor. Este es año de levantarse en valentía y dejarse de amedrentar. Este es año de que tú tienes que entrar en la autoridad de Eliseo, porque Eliseo fue junto con el rey, los reyes obviamente de Israel y de Judá, que se levantaron para derrotar a Jezabel. Y ya sabemos que obviamente fue Jehú y Hazael. Fue Jehú y Hazael que fueron ungidos por Elías, más
Eliseo. Entonces es la coalición apostólica y profética la que va a derribar y derrotar a Jezabel en distintas regiones, iglesias, naciones. Por eso que el diablo le teme tanto al ministerio apostólico y profético. Le tiembla cuando hay profetas y apóstoles verdaderos en autoridad, tomando la autoridad y estableciendo el reino de Dios y consagrados en santidad. No tiene cómo derrotar a ese tipo de personas, como fue Eliseo, que ya se llenó de valentía, ya no fue como Elías, no cometió los errores de Elías, pero fue en alianza con dos reyes. Así que es la alianza apostólica y profética. Esa coalición es la que va a derribar a Jezabel. Es la que va a derribar a Jezabel. Por eso que, gloria a Dios por eso. Entonces no te debes dejar amedrentar y párate en autoridad. Cuando Dios te dice que declares y cantes, pues hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Creo que es una palabra muy importante para este año. Es la segunda parte y prepárense para la tercera parte que les dije sobre la economía. Es una palabra profética y algo de enseñanza y testimonios para la gloria de Dios. Y ahí vamos a hablar, ahí voy a hablar también lo de las misiones que vienen para este año. Amén. Entonces, Dios les bendiga, amados hermanos. Esto ha sido una palabra profética importante y larga, pero es necesario para que tú la actives en tu vida. Yo oro para que se sea revelado, para que obedezcas y escuches y disiernas y tomes y pidas sabiduría al Señor para hacer lo que Él te ha enviado a hacer, para cumplir la asignación. Y a esos buenos pastores van a tener una gran recompensa. El Salmo 23 va a vivirlo mucha gente casualmente porque Dios va a usar muchos buenos pastores, que Dios los va a recompensar grandemente este año. Y prepárense porque hijos pródigos regresan a casa. Y a los verdaderos profetas serán igual promocionados, salen de cuevas, Dios los lleva a nuevos niveles de autoridades. Dios los va a recompensar grandemente también. Amén, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, y será hasta la tercera parte muy pronto. Bendiciones a todos. Bye, bye.